Nuestro amoroso Dios en el cielo, nos has traído a salvo a través de otra semana. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Tenemos vida, fuerza y salud, y tu amorosa bondad y tu verdad. Mientras nos preparamos para entrar en tu sábado, que nuestros pensamientos y emociones sean canalizados en tu dirección. Te pedimos que nos guíes en esta discusión para que podamos ver tu gloria y también comprender los problemas que nos desafían en este momento. Nos ponemos a tu cuidado y te agradecemos por la verdad que ha abierto nuestros ojos a todos los eventos mundiales que nos están mostrando dónde estamos. Y te pedimos que nos prepares para estar listos para la prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que todos hayáis tenido una buena semana y hayáis podido dormir tranquilos sabiendo que ninguna inteligencia artificial superinteligente va a convertir el mundo en clips y matarnos a todos. Espero que esos temores se hayan disipado. Queremos seguir analizando la inteligencia artificial esta noche. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Así que voy a leer algo de Wikipedia sobre el riesgo existencial de la inteligencia artificial, porque hay voces fuertes con mucho dinero que están promoviendo este temor, este miedo al riesgo existencial a través de la inteligencia artificial. El riesgo existencial de la inteligencia general artificial es la hipótesis de que un progreso sustancial en la inteligencia general artificial podría provocar la extinción humana o alguna otra catástrofe global irrecuperable. Se argumenta que la especie humana domina actualmente a otras especies porque el cerebro humano tiene algunas capacidades distintivas de las que carecen otros animales. Si la inteligencia artificial supera a la humanidad en inteligencia general y se convierte en superinteligente, entonces podría resultar difícil o imposible de controlar para los humanos. Al igual que el destino del gorila de montaña depende de la buena voluntad humana, el destino de la humanidad podría depender de las acciones de una futura máquina superinteligente. ¿Por qué viven hoy los gorilas de montaña? Es porque somos básicamente buenas personas y les permitimos estar vivos. Y si hubiera algo que fuera más inteligente que nosotros, que no se sintiera así hacia los gorilas de montaña o no sintiera nada, no habría ningún empuje para mantenerlos vivos y nosotros caeríamos en esa misma categoría. La posibilidad de que se produzca este tipo de escenario es objeto de un amplio debate y depende en parte de los distintos escenarios de progreso futuro de la informática. La preocupación por la superinteligencia, antaño dominio exclusivo de la ciencia ficción, empezó a generalizarse en la década del 2010 y fue popularizada por figuras públicas como Stephen Hawking, Bill Gates y Elon Musk. Ellos popularizaron ese miedo en 2014. Elon Musk dijo que habíamos desatado al demonio y tanto él como Hawking dijeron que estábamos amenazados en las próximas décadas, si no antes. Se está invirtiendo mucho dinero y energía en desarrollar la inteligencia artificial porque creemos que la necesitamos para el futuro. Pero también en frenar la inteligencia artificial. Y eso se llama el problema de la alineación. Así que existe el temor de que la superinteligencia no esté alineada con nuestros valores. Así que la pregunta es, ¿con qué valores alineas la inteligencia artificial? ¿Le recuerda eso a alguien algo que tenga que ver con nuestro mensaje? ¿Tenemos un problema de alineación, igual que los científicos y los ingenieros tienen un problema de alineación? Que ese es su término, el problema de la alineación con la inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestro problema de la alineación? ¿Y qué se dio para resolverlo? ¿Alguna idea? ¿Tenemos un problema de alineación?
Catherine. Bueno, estábamos alineados con el lado equivocado del espectro político, así que tal vez eso es lo que estás hablando. Sí, por eso teníamos el mensaje del clamor de medianoche. Estábamos alineados con valores equivocados y por eso se nos dio un mensaje para realinearnos. Ese es el propósito de la línea de reforma. Una línea de reforma es realinearnos para que tengamos los mismos valores que Dios, que pensemos como Él piensa y sintamos como Él siente. ¿Te gustaría añadir algo más a eso, Catherine? Bueno, Josephine tiene una mano arriba. Yo no. Bien. ¿Josephine? Tú has dicho cuál es la solución y pensé que es la metodología que se nos dio, la metodología de parábolas, para ayudarnos a guiarnos en la dirección correcta. Sí, los mensajes que tenemos. Sí, Dios ha enviado mensajes para realinearnos, pero primero tenemos que darnos cuenta de que hay un problema de alineación y lo mismo es lo que está pasando en el mundo. Los científicos e ingenieros y promotores de la inteligencia artificial están preocupados porque estas inteligencias artificiales no están alineadas con nuestros valores humanos. Pero ¿qué pasa si ese alineamiento es alguien como DeSantis? ¿Con quién vas a alinear ese valor? Este es el gran debate entre los científicos en este momento. ¿Nos molestamos siquiera? No confiamos en que la humanidad tome las decisiones correctas. Así que están intentando resolver este problema de alineación. Alguien lo expresó así: el problema de la alineación se refiere a los retos causados por el hecho de que las máquinas simplemente no tienen los mismos valores que nosotros. De hecho, cuando se trata de valores a un nivel fundamental, las máquinas no son mucho más sofisticadas que entender que uno es diferente de cero. Algo que vimos la semana pasada es que no tienen valores. Todo lo que las máquinas entienden es que uno es diferente de cero. Básicamente, la inteligencia artificial es matemáticas y hermosas e increíbles, brillantes matemáticas, pero eso es todo. Al igual que vemos en la política, en la religión, es un mundo polarizado y está polarizado en estas ciencias también. Así que fuimos y miramos otra voz, a Melanie Mitchell. Así que Melanie Mitchell, ella es la profesora de complejidad en el Instituto de Santa Fe, profesora de ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Portland. Su investigación actual se centra en la abstracción conceptual, la creación de analogías y el reconocimiento visual en los sistemas de inteligencia artificial. Ella es autora de 6 libros y numerosos artículos académicos. Vimos un artículo académico que fue en 2014 y puedo ponerlo aquí, Melanie Mitchell, y pondré MM. Y ella escribió el artículo ¿Por qué la inteligencia artificial es más difícil de lo que pensamos? Y dio 4 falacias. Vamos a repasarlas. Nos recordaré la primera. La primera falacia fue que la inteligencia estrecha está en un continuo con la inteligencia general. Eso es una falacia, no es cierto. ¿De qué hablamos cuando decimos inteligencia estrecha? Tuve una experiencia hace un par de semanas. Estaba de compras en Melbourne. Yo estaba en un supermercado. Aquí tenemos en Sticks, pero fui a un supermercado más grande en Melbourne y tenía uno de esos carritos que no son grandes, tan profundos, no necesitábamos poner mucho en ese carrito, y me acerqué a la caja de autoservicio y puse peras
en la balanza y no tuve que pulsar nada. Apareció y me dio un par de opciones. Las peras aparecieron automáticamente. Normalmente tienes que presionar los productos. No tenía que hacer eso. Qué interesante. Luego puse algunas cebollas y lo mismo. Entonces terminé mi compra y me pregunta la máquina, ¿has vaciado tu carrito? Sí, lo vacié. Pero no me dejó seguir y decía, llame a asistencia. Así que llamé a asistencia y no sabía cuál era el problema. Y ella dijo, no le gusta la bolsa vacía en su carro. Y yo le dije, ¿sabía que llevaba peras? Sí, ella es muy lista. Me dijo la asistente, no, es una ella, lo entendemos, es un ello. Pero esta mujer estaba muy orgullosa de esta máquina. Y estos son los avances que se están produciendo en inteligencia estrecha. Tenía una bolsa de supermercado vacía en mi carrito. Sabía que estaba en mi carrito, sabía que había puesto una pera. Esas inteligencias estrechas están mejorando todo el tiempo y cuando las vemos nos quedamos pasmados. Pero eso no significa que haya mejoras en la inteligencia artificial general. Simplemente no están conectadas. Vamos a seguir viendo mejoras en la inteligencia estrecha y nos asombrará. No se acerca en absoluto la inteligencia general artificial a las capacidades de nivel humano. Así que esa fue la falacia número 1. ¿Alguien puede recordar alguna de las otras 3 falacias? ¿No? De acuerdo. Josephine. Lo discutimos la semana pasada, ¿no? Sí, había 4 falacias de la inteligencia artificial. Yo recuerdo el que mencioné, pero no con estas palabras, pero yo diría razonamiento. El ordenador no puede razonar. No, ¿por qué usamos la palabra razón? ¿Cuál es la falacia? ¿Eso es correcto? Decimos que razona, decimos que entiende, decimos que piensa. ¿Cuál es la falacia? ¿Qué nos hace hacer eso? Estoy aturdida. Bien, está bien. Las antropomorfizamos. Usamos el lenguaje humano, términos humanos para esta máquina. Y eso crea confusión. Cuando usamos términos como razonar, pensar y valores, son términos falaces. Incluso la palabra inteligencia. Los científicos discuten sobre esa palabra. Son 2 falacias. ¿Alguien más recuerda alguna otra? Okay. La otra falacia es... Oh, Catherine, perdón. No, está bien. Fue un poco a última hora. ¿Tiene que ver con el cerebro? ¿Y tu inteligencia no está completamente al 100% en tu cerebro? Sí, continúa. Oh, bueno, creo que el artículo que compartiste hablaba sobre este punto. Pero nuestra experiencia va mucho más allá de lo que ocurre en el cerebro, porque hay un ciclo de retroalimentación entre el cuerpo y el ritmo cardíaco, la respiración y los impulsos del tacto, y todo eso se combina para darnos una experiencia que no podríamos reproducir con un ordenador, al menos en un futuro previsible. Exactamente, demasiado complicado de antemano para que puedan acercarse al nivel del que somos capaces. Gracias. Sí. La idea de un ordenador sentado en un escritorio y un cerebro sentado en una tina, no puedes separar el cerebro del cuerpo.
tal y como lo has explicado. La inteligencia es una experiencia holística. Cada vez hay más científicos que reconocen la importancia de la corporeidad y cómo afectará a la inteligencia artificial general. Gracias. Y la cuarta era que las cosas fáciles son fáciles y las difíciles son difíciles. Y Melanie continúa explicando que lo que es fácil para nosotros es difícil para un ordenador. Lo que es difícil para nosotros es fácil para un ordenador. Y ahora hablaremos un poco de eso. Quiero compartir. Melanie Mitchell escribió un libro en el año 2019. Creo que me equivoqué de fecha la última vez. 2019 ella escribió un libro y en ese libro ella habla de Andrej Karpathy. Very good. Andrej Karpathy wrote a blog in 2012. Now, who is he? Andrej Karpathy escribió un blog en 2012. Ahora, ¿quién es él? Él es un informático canadiense. Trabajó como director de inteligencia artificial y visión del piloto automático en Tesla. Todavía trabaja para Tesla. Se especializa en aprendizaje profundo y visión por ordenador. Y esto es un blog que escribió en 2012. Y quiero que eches un vistazo a esta imagen de aquí. Y voy a leer lo que escribe mientras miras la imagen y leeré parte de su blog debajo. Dice, ¿qué haría falta para que un ordenador entendiera esta imagen como la entendemos tú o yo? Te reto a que pienses explícitamente en todas las piezas de conocimiento que tienen que encajar para que tenga sentido. He aquí mi breve intento. 1. Reconoce que es una imagen de un grupo de personas y entiende que están en un pasillo. Reconoces que hay 3 espejos en la escena, así que algunas de las personas son réplicas falsas desde diferentes puntos de vista. Tenemos aquí un espejo aquí y un espejo aquí y están en un vestuario. Puedes ver que están en un vestuario. Reconoces a Obama por los pocos píxeles que componen su cara. Ayuda a que lleve traje y que esté rodeado de otras personas con traje. Reconoces que hay una persona de pie sobre una báscula, aunque la báscula solo ocupe unos pocos píxeles blancos que se funden con el fondo. Pero has utilizado la pose de la persona y el conocimiento de cómo interactúan las personas con los objetos para darte cuenta. Está de pie sobre algo, tiene los brazos en alto y tú sabes lo que está haciendo. Reconoces que Obama tiene la posición del pie ligeramente encima de la balanza. Ahora mira el lenguaje. Es en términos de estructura 3D en la escena, no la posición de la pierna en el sistema de coordenadas 2D de la imagen. Estamos viendo esto como una imagen 3D, aunque sea 2D. Sabemos que hay movimiento en la escena y ya sabes cómo... Sí, ya sabes cómo funciona la física. Obama se inclina sobre la escala, que va a aplicar cierta fuerza sobre él. La escala va a medir la fuerza que se aplica sobre ella y la forma en que funciona es que va a sobreestimar el peso de la persona en la escala. Lo has deducido con solo mirarla. Tú sabes que la persona que mide su peso no es consciente de que Obama está haciendo esto. Deduces esto porque conoces su pose.
entiendes que el campo de visión de una persona es finito, no tiene ojos en la nuca. Comprendes que no es muy probable que perciba el ligero empujón del pie de Obama. Puedes ver la expresión de su cara, sabes que no es consciente. Perdón. Comprendes que la gente es consciente de su peso. También entiendes que están leyendo la medida de la báscula y que en el breve el peso sobreestimado le confundirá porque probablemente será mucho mayor de lo que le espera. En otras palabras, tú razonas sobre las implicaciones de los acontecimientos que están a punto de desarrollarse segundos después de que se tomara esta foto. Y especialmente sobre los pensamientos y cómo se desarrollarán dentro de las cabezas de las personas. También razonas sobre qué piezas de información están disponibles para la gente. Ves que hay gente en el fondo que les parece divertido, que hay humor. Tú has razonado sobre el estado de ánimo de esas personas y su opinión sobre el estado de ánimo de la persona de la balanza. ¿Vale? Eso es mucho por razonar. Y por último, el hecho de que el autor sea el presidente lo hace incluso un poco más gracioso. Tú sabes que es el presidente de los Estados Unidos. Entiendes que acciones son más o menos probables que lleven a cabo diferentes personas en función de su estatus e identidad. No sería tan gracioso si fuera otra persona. Así que miramos esta imagen y hay tanto que asimilar. Tenemos un conocimiento intuitivo de la física. No importa si la estudiamos en la escuela, si nos gustó en la escuela, si nos fue bien en la escuela, no importa, lo que sabemos cómo va el peso en esa balanza. Tienes un conocimiento intuitivo de la biología. Sabes que las fotos de esos cuadros no son personas reales. Sabes que hay piernas detrás de las piernas, etc. Tienes un conocimiento intuitivo del peso. Y también tienes un conocimiento intuitivo de la psicología, de lo importante que es el peso para la gente, de lo que él esperaría encontrar en esa balanza, en esa báscula y de las reacciones de la gente ante ello. Y tiene mucho que decir sobre esto. Dice, podría seguir, pero la cuestión aquí es que has utilizado una enorme cantidad de información en ese medio segundo en el que miras la foto y te ríes. Y solo quiero ir a su último comentario aquí. Pensar más en la complejidad y la escala del problema. Una conclusión aparentemente ineludible para mí es que también podemos necesitar la encarnación y que la única manera de construir ordenadores que puedan interpretar escenas como nosotros es permitirles exponerse a todos los años de experiencia estructurada que tenemos. La capacidad de interactuar con el mundo y alguna arquitectura mágica de inferencia de aprendizaje activo que apenas puedo imaginar cuando pienso en retrospectiva y en lo que debería ser capaz de hacer. Así que en 2012, este fue un blog que escribió un científico que está trabajando con la empresa de Tesla y 10 años después nada ha cambiado. Este blog se repitió en el libro de Melanie Mitchell en el año 2019 y todavía se utiliza hoy en día. Es un científico muy respetado. No están más cerca de conseguir que un ordenador piense como nosotros que en 2012. 2012 marca el comienzo de la primavera de la inteligencia artificial y aquí es cuando las cosas realmente empezaron a florecer. Y hablaremos de eso un poco más. Pero 2012 es una fecha importante para la inteligencia artificial. ¿Alguna idea? Rachel? Fue interesante cuando estaba mirando esa imagen y empecé a
a escribir algunas palabras que estaba pensando que tenemos que entender lo que era esa imagen. Y acababa leyendo algunas de ellas, pero creo que lo de la experiencia fue de lo que más me llamó la atención. Tener toda una vida de experiencias, interacciones, conexiones. Y en contexto, todas esas cosas que procesamos en un abrir y cerrar de ojos, puedes verlo en esa imagen que has mostrado. Tener esa experiencia es realmente fundamental para entender el humor que hay detrás de esa imagen y la conexión. Sí, fue realmente bueno ver esa imagen y analizar lo que vemos. Sí, no pensamos en ello, ¿verdad? Solo lo miramos y decimos, sí, es gracioso. Pero todas las cosas que tomamos en reconocer que es gracioso, ¿era tanto en un segundo? ¿Cómo pones eso en una máquina? Esa experiencia. No se puede. No. Ninguna experiencia de humor y peso y física y biología, psicología. No puedes hacer eso. Gracias, Rachel. Bien, entonces vamos a volver a Melanie Mitchell. Ella expuso 4 falacias con respecto a la inteligencia artificial y luego lo que realmente nos hace inteligentes. Quiero ir a otro artículo. Y este es de la revista Quantum. Y solo leeremos un par de párrafos porque es muy revelador. ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? Te lo diré en un minuto, cuando me desplace. 2021. Los informáticos entrenando a la inteligencia artificial para pensar con analogías. Melanie Mitchell ha trabajado en mentes digitales durante décadas. Dice que nunca serán como las nuestras hasta que puedan hacer analogías. Leeré un par de párrafos aquí. El libro de Gödel Eshelbach, ganador del premio Pulitzer, inspiró a legiones de informáticos en 1979, pero pocos estaban tan inspirados como Melanie Mitchell. Vale. Gödel Eshelbach fue escrito por Douglas Hofstadter. A pesar de que la gente ha estado estudiando la inteligencia artificial y trabajando en ello desde la década de 1950, fue este libro el que realmente hizo que la gente dejara sus profesiones, como Melanie Mitchell, y quisiera entender la inteligencia artificial y también cómo funciona el cerebro. Hubo un tiempo en que la inteligencia artificial no era solo ingeniería. Tenía que ver con la ciencia cognitiva, la psicología, todas esas cosas estaban implicadas y eso es lo que falta hoy en día. Voy a compartir algo que dijo, voy a escribirlo en alguna parte. Douglas Hofstadter tiene esta cita. Melanie Mitchell la cita todo el tiempo. Él dice, sin conceptos, sin conceptos no puede haber pensamientos. And without analogies, there can be no concepts. Y sin analogías no puede haber conceptos. So, what is a concept? A concept is something we conceive in our mind. ¿Qué es un concepto? It's a notion, or it's an idea. And in this book,
Un concepto es algo que concebimos en nuestra mente. Es una noción, o es una idea. Y en este libro, aquí es donde él dice, sin conceptos no puede haber pensamientos, sin analogías no puede haber conceptos. Las analogías son el núcleo de nuestra inteligencia. Vamos a volver al artículo. El libro ganador del premio Pulitzer en 1935, Gödel Escher-Bach, inspiró a Mitchell. Ella era profesora de matemáticas en un instituto de Nueva York y decidió que necesitaba dedicarse a la inteligencia artificial. Fue entonces cuando leyó el libro. Pronto localizó al autor del libro, el investigador de la inteligencia artificial Douglas Hofstadter, y habló con él para que le diera unas prácticas. En aquel momento ya solo había hecho un puñado de cursos de informática, pero él parecía impresionado con su descaro y no le preocupaban sus credenciales académicas. Mitchell preparó una solicitud de posgrado de última hora y se incorporó al nuevo laboratorio de Hofstadter en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Los dos pasaron los 6 años siguientes colaborando estrechamente en Copycat, que es un programa informático que, en palabras de sus creadores, estaba diseñado para descubrir analogías perspicaces y hacerlo de forma psicológicamente realista. Las analogías que se le ocurrían a Copycat eran entre patrones simples de letras parecidas a las analogías de los exámenes estandarizados. Si tuvieras que hacer un examen de inteligencia, te harían preguntas como si la cadena ABC cambia a la cadena ABD, ¿qué cambia en la cadena PQRS? Y haces esas pruebas de análisis cuando tienes una prueba de inteligencia. Y estas eran parte de las pruebas estandarizadas en América también. Eso es lo que hacen para su currículum escolar. Hofstadter y Mitchell creen que comprender el proceso cognitivo de la analogía, como los seres humanos establecen conexiones abstractas entre ideas, percepciones y experiencias similares, sería crucial para desbloquear una inteligencia artificial similar a la humana. Mitchell sostiene que la analogía puede ser mucho más profunda que la creación de patrones al estilo de los exámenes. Se trata de comprender la esencia de una situación comparándola con otra que ya se conoce. Dijo, si me cuentas una historia y yo digo, oh, a mí me pasó lo mismo, literalmente no me pasó lo mismo que a ti, pero puedo hacer un mapeo que lo haga parecer muy análogo. Es algo que los humanos hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, y estamos nadando en un asiento de analogías constantemente. Como profesora de Davis de complejidad en el Santa Fe Institute, Mitchell ha ampliado su investigación más allá del aprendizaje automático. En la actualidad dirige el proyecto de Fundamentos de la Inteligencia en Sistemas Naturales y Artificiales, del SFI, que convocará una serie de talleres interdisciplinarios a lo largo del próximo año, en los que se examinarán cómo la evolución biológica, el comportamiento colectivo y como el de los insectos sociales, como las hormigas, y el cuerpo físico contribuyen a la inteligencia. ¿Qué contribuye a la inteligencia? Ella dice la evolución biológica. Pero tome nota de que el comportamiento colectivo, el hecho de ser social y tener un cuerpo, también contribuyen a la inteligencia. Pero el papel de la analogía es más importante que nunca en su trabajo, especialmente en la inteligencia artificial. Hoy las redes neuronales más avanzadas son muy buenas en ciertas tareas, pero son muy malas a la hora de trasladar lo que han aprendido en un tipo de situación a otra. La esencia de una analogía. Es solo una introducción y seguirá hablando más de ello en este artículo cuando la entrevisten. Pero fíjate que nadamos en el mar de las analogías constantemente. No nos damos cuenta de que forman parte de nuestra forma de pensar, de leer y de entender. Rachel, did you have your hand up again? I didn't miss you. No, I think it was Brendan. Rachel, ¿tienes la mano levantada otra vez?
Creo que fue Brendan. Oh, I had my hand up more for Okay, Brendan. this photo with Obama in it. So Tenía la mano más levantada, pero era para la foto anterior en la que salía Obama. ¿Quieres hacer algún comentario? I can't remember what my comment was from back there. O tengo que volver allí. No puedo recordar cuál fue mi comentario de atrás. ¿Quieres que suba la foto? It was sort of a continuation of what ¿Ayudará eso? Rachel was saying. You know, I guess when you Creo que era una continuación de lo que Rachel estaba diciendo. Supongo, cuando tú has puesto a colación la historia anterior de su experiencia, como la tecnología identificando la pera y luego identificó tu carrito de la compra para una pieza de tecnología, para mirar esa foto, y supongo que en ese momento detectaría la pera. Pero detrás de esa pera hay un montón de significado. Y estás mirando a Obama y pretendes que él es la pera, pero hay un montón de diferentes significados detrás de esa pera. Simplemente no puedo ver cómo puede ser posible. Puedo detectar que algo está ahí o algo que no está ahí, pero no puedo detectar las emociones, los significados, la historia. No puedo descubrirlo. Ese es el problema. Y eso es lo que esta persona está tratando de hacer, que suceda con estas analogías. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, después de la presentación de la semana pasada, Rachel se puso en contacto conmigo y hemos charlado un rato. Tú hiciste el comentario, Rachel, sobre el humor. ¿Cuánta analogía hay en el humor? Lo que me hizo buscar en Google, y acabo de buscar en Google chistes pocos convincentes, y acabas de ver la analogía todo el tiempo. Y por supuesto, tiene sentido cuando lo miras. Lo hacemos todo el tiempo, hace que las cosas sean divertidas, pero al mismo tiempo también nos ayuda a interactuar socialmente. Nos ayuda a crecer en nuestra comprensión y a tomar mejores decisiones porque podemos transferir el aprendizaje. Creo que cuando un niño cumple un año y ya tiene 60.000 imágenes en la cabeza, no basta con tener la imagen en la cabeza, tienes que transferir lo que has aprendido sobre esas imágenes a tu comportamiento a medida que te desarrollas y creces. Así que cuando llegas a nuestra edad, hay mucho que se ha almacenado en el archivo, que es mucho más que una simple imagen de una pera o una cebolla. Gracias, Brendan. ¿Quieres añadir algo más? No, estoy interesado en cómo ella continúa. Lo que está tratando de hacer. Ella está tratando de derivar el significado detrás de las imágenes con sus analogías. Parece una tarea imposible. Lo es. Y como este científico estaba diciendo, hizo esto hace 10 años, 2022, no están más cerca de ella, y sin embargo está trabajando en vehículos autónomos con tecnología de visión, que los coches saben que hay un coche delante, etcétera, pero es tan limitado porque podría haber a alguien caminando por la calle. Pero cuando vemos eso, tenemos en cuenta mucho más que el objeto. Podemos darnos cuenta de muchas otras cosas que ocurren alrededor de ese objeto. Asimilamos más de lo que pensamos. Es tan subconsciente que ni siquiera pensamos en ello. Y por eso no podríamos pensar en ello, o estamos quemados tal. Y cómo están las cosas. Pensar en lo que tenemos que pensar. El cerebro nos ayuda a hacer las cosas que son fáciles.
Si no, no sobreviviríamos. So I guess the limitations Es asombroso. what he's dealing with is Así que supongo que las limitaciones con lo que está tratando, ¿sabes? Veríamos un agujero en la valla y las vacas atravesando la valla rota, a pesar de que no están en la carretera. Y la inteligencia artificial no necesariamente lo detecta como un problema, porque es en el lado de la carretera. Y como veríamos eso y tomaríamos precauciones y reduciríamos la velocidad, sabiendo que aún no hay vacas atravesando la valla, pero como si eso fuera una de 1.000.000 de cosas diferentes, simplemente tomaríamos precauciones y reduciríamos la velocidad. ¿Y cómo le enseñas a tu ordenador a hacer eso? ¿Cómo se puede decir que es un peligro cuando no está necesariamente en tu camino? Y lo otro que aporta es la idea de que somos criaturas sociales. Gran parte de nuestra experiencia y aprendizaje se debe a que estamos entre otros y tomamos la de los demás. No es solo nuestra experiencia, miramos la experiencia de otras personas. Sabes que al granjero de al lado de la carretera se le salieron las vacas del prado y supiste lo que pasó. Eso aporta otro nivel de comprensión cuando las vacas salen de tu prado o hay algún agujero en la valla y pueden salir. Utilizó algunas fotos en su libro. Una de ellas era de una mujer cruzando una carretera con un cochecito y un perro tirando de él, que se había parado a olisquear el poste y estaba a 2 pasos de distancia, y es asombroso lo que tu cerebro asimila y cómo vas a responder cuando sabes lo que un perro va a hacer una vez que se tira de él. Se tira de él y podría irse, te da un extra, ¿sabes? Que ese perro que tira hacia atrás podría soltarse en cualquier momento y cruzar la carretera rápidamente, debido a la experiencia, debido a la analogía. Y eso te ayuda a conducir de cierta manera. ¿Cómo se lleva esa experiencia a un vehículo autónomo? Simplemente ve a un perro que tira hacia un lado. No va a esperar a que el perro vaya en esa dirección, porque la mujer tira de él. Hay un montón de millones y miles de millones de ejemplos como ese, cuando piensas en ello. Rachel, no es por retrasarte, pero solo son más pensamientos cuando hablas de tu pera. Esos ordenadores pueden identificar un objeto, pero no saben a qué sabe. Pueden identificar a una persona que cruza la carretera, pero no entienden que esa persona puede tener un bastón para caminar. No saben qué edad tiene. Y creo que una cosa que me viene a la cabeza es que se trata de predicciones. No sé si es la palabra correcta. O si también son analogías, no estoy muy segura. Sí, predicciones. Sí, no pueden predecir lo que va a hacer la vaca, y todo eso viene de la experiencia. Sí, y estos últimos avances tecnológicos en realidad se basan en hacer predicciones, pero se basan en ecuaciones matemáticas y no en la experiencia, de modo que cometen errores. Podríamos llegar a eso hoy. Ese es un muy buen punto, Rachel. Pueden predecir, pueden equivocarse mucho. Así que los avances en inteligencia estrecha son asombrosos. Los supermercados tienen que hacer eso. Deben perder montones de cosas a través de esas cajas. Sería fácil salir con cosas por lo que han desarrollado la tecnología. Pero esa máquina no sabía que yo había cogido bolsas extras por si acaso. Y no compré tantos comestibles como pensaba. Así que las bolsas vacías seguían en el carrito, pero no pasa nada. Lo hemos arreglado. Va a ser un trabajo extra para la asistencia. Pero con la tecnología se aprende a base de errores y los arreglan continuamente. No es hacerlos más inteligentes. Son los humanos programándolos.
Y hubo una historia increíble solo este último par de semanas. La Universidad de Melbourne tiene ahora una tecnología de voz que puede determinar si una persona tiene la enfermedad de Parkinson. Los médicos llevan años haciéndolo, escuchando cómo habla una persona. Ahora tienen la inteligencia artificial que puede hacer eso. No solo reconocer en qué fase está el Parkinson, sino diagnosticarlo, sino también calcular cuánta medicación necesitaría esa persona según el diagnóstico. No estamos criticando la inteligencia artificial. Ha sido una bendición increíble. Pero hay un gran inconveniente. Así, leí en alguna parte y alguien dijo, no es que la inteligencia artificial sea demasiado inteligente y pueda dominar el mundo, es que la inteligencia artificial no es lo suficientemente inteligente y se ha apoderado del mundo. Lo que queremos ver es que no es inteligente. Eso se ha apoderado. Analogías. He estado pensando. Ahora me distraigo cada vez que leo algo. Veo analogías por todas partes. Incluso cuando hablamos de inviernos y primaveras de inteligencia artificial, son analogías. Podemos sentir el invierno, podemos sentir la primavera y la emoción y el nuevo crecimiento. Hablamos de las olas COVID, las olas de la pandemia. Y hay otra de la que hablaremos mañana cuando veamos el artículo de The Washington Post que el anciano Parminder puso sobre el originalismo y la Constitución. Es increíble la cantidad de analogía que hay en ese documento. Bien, analogía y sentido común. El sentido común es simplemente la capacidad de ejercer un buen juicio en situaciones prácticas. El sentido común es tu propio sentimiento. No es común en el sentido de que otras personas estén de acuerdo. Es común en el sentido de que te parece completamente ordinario y obvio. ¿Eso tiene sentido? Brendan, tienes la mano levantada otra vez. Antes de que hicieras ese comentario, este tema general de las analogías, ¿no es así como funciona el mensaje? ¿Es la enseñanza de parábolas? La inteligencia artificial no puede identificar analogías. No puede identificar la enseñanza por parábolas. ¿O estoy yendo por otro camino? No, eso es exactamente de lo que hablamos la semana pasada. Si consideras al libro de palabras de vida del Gran Maestro, cuando Jesús enseñó en parábolas, realmente está aprovechando lo que es innato, lo que nos hace inteligentes. No es un truco. Hay ciencia detrás de lo que está haciendo. Nos obliga a comparar situaciones porque estamos hechos para eso. Es parte de cómo estamos hechos. Hablamos la semana pasada acerca de Nicodemo. Y cuando Jesús dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo, no verá el reino de los cielos. Él estaba forzando a Nicodemo a hacer una analogía. Y tú vas a reaccionar de dos maneras. Lo vas a rechazar o lo vas a ver. Lo verás con el ojo de tu mente. Y harás una aplicación. Verás las similitudes. ¿Eso ayuda, Brendan? Sí, gracias. Bien, volvamos al sentido común. ¿Por qué es común? Acabo de leer la cita. ¿Qué lo hace común? Catherine.
A ti te parece común y obvio, pero no es necesariamente lo que los demás piensan igual que tú. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, no es común porque se aplica a todo el mundo. Es común porque es subconsciente. Es tan obvio y ordinario. Sí. No puedes separar las analogías y el sentido común. Cuando Nicodemo rechazó la analogía, perdió su sentido común. ¿Quieres que volvamos al útero? Sería una tontería. Están muy relacionadas. Así que, ¿qué es lo que debemos temer? 2022 es un año enorme para la inteligencia artificial. La primavera comenzó en el año 2012. Y veamos un par de cosas que han pasado este año en inteligencia artificial. Y veamos cuáles son los problemas. Este es un artículo del New York Times y es de, creo que de septiembre. Déjame que lo compruebe. Sí, agosto. Tenemos que hablar de lo buena que se está volviendo la inteligencia artificial. Estamos en una edad de oro de progreso en inteligencia artificial. Es hora de empezar a tomarse en serio su potencial y sus riesgos. De lo que va a hablar aquí es de DALL-E. ¿Todo el mundo está familiarizado con DALL-E? Es un chat de texto. Catherine. Sí, conozco DALL-E. Vale, si quieres explicárselo a todo el mundo. Es inteligencia artificial que genera arte. Si pudieras escribir las palabras claves que quieres que se represente el arte, la escribirías. Podrías escribir el estilo de arte que te gustaría y entonces la pantalla del ordenador generaría una imagen para ti basada en eso, que es arte premiado en algunos casos. Ha recibido mucha atención en los medios de comunicación, pero la forma en que lo hace se basa en Big Data. Los ordenadores han estado memorizando imágenes, millones de imágenes. No entiende realmente lo que está haciendo, pero utiliza matemáticas y fórmulas para replicar lo que ha visto en otros lugares con palabras clave. Es bastante interesante. Algo divertido. Sí, sí. Ok, solo retomando tu lenguaje, memoriza. Pero creo que lo has matizado. ¿Qué es lo que pasa? Escaneaba millones o miles de millones de imágenes y las almacena en sus unidades. Los seres humanos han cargado millones y miles de millones de imágenes y todos estos píxeles. Así que aquí, esto fue en agosto. En agosto, y déjenme retroceder. Esta tecnología fue introducida por OpenAI. Recuerda, OpenAI fue comprada por Google en el año 2014. Y esta tecnología fue introducida en abril. Pero era solo por invitación, así que había que apuntarse a una lista de espera para jugar con esta tecnología. Este reportero de New York Times pudo usar la tecnología durante un fin de semana en agosto y se divirtió. Tecleó en DALL-E 2 las palabras Infinite Joy. Alegría infinita, que significa, y apareció este pequeño alienígena con cara de felicidad y satisfacción. Esto es lo que el ordenador sacó de sus vastos recursos para crear una imagen llamada Alegría Infinita. En los últimos días he estado jugando con DALL-E 2, una aplicación desarrollada por la empresa OpenAI de San Francisco que convierte descripciones de texto en imágenes hiperrealistas. Y él explicará que ha podido utilizarla durante el fin de semana y explicará cómo funciona. Pondrá un par de imágenes de sus imágenes. Me gusta esta de aquí, dijo, un velero tejido con hilo azul, etc.
Y va a seguir explicando cómo funciona. Pero queremos saltar otro mes y vamos a ir a septiembre. Entre agosto y septiembre pasan muchas cosas. He aquí un artículo del Washington Post. La inteligencia artificial ya puede crear cualquier imagen en segundos, lo que aporta asombro y peligro. Estas son algunas imágenes que creó este periodista. Ninguna de estas fotos fue tomada por una cámara. Todas estas imágenes fueron creadas por el generador de texto a imagen de inteligencia artificial DALL-E, llamado así por el Salvador Dalí, que fue un artista, y el Wall-E de Pixar. DALL-E crea imágenes a partir de indicaciones como una casa hobbit diseñada por Zaha Hadid. Zaha Hadid es una arquitecta británica de origen iraquí, y si conoces su obra, es muy Zaha Hadid, pero también muy hobbit. Eso es muy inteligente, muy Señor de los Anillos. Una mujer con un abrigo rojo en la plaza de Nueva York, mirando hacia arriba, etcétera, pimientos rojos y amarillos. Imágenes muy reales, dadas con unas pocas indicaciones de texto. Desde que el laboratorio de investigación OpenAI debutó con la última versión de DALL-E en abril, la inteligencia artificial ha deslumbrado al público y atrayendo a artistas digitales, diseñadores gráficos, primeros usuarios y cualquiera en busca de distracción en línea. La capacidad de crear imágenes originales, a veces precisas y en ocasiones inspiradas en una frase improvisada, como un Photoshop conversacional, ha sorprendido incluso a los usuarios de Internet hastiados de lo rápido que ha progresado la inteligencia artificial. 5 meses después, 1.5 millones de usuarios generan 2 millones de imágenes al día. El miércoles, OpenAI dijo que había eliminado su lista de espera para DALL-E, dando a cualquier acceso inmediato. En septiembre, todo estará listo. Cualquiera puede utilizarlo. Creo que hay que pagar, pero no es mucho. Hay una pequeña cuota. Ha provocado una explosión de generadores de texto a imagen. Y como dijo Catherine, en realidad ganó un concurso. La tecnología se está extendiendo rápidamente, así que ya no existe solo DALL-E. Si buscas en Google estos generadores de texto a imagen, encontrarás artículos donde dice los 10 mejores generadores de texto a imagen. Hay tantos que las empresas están sacando ahora. El problema es, y él continuará explicando, una vez que la línea entre la verdad y lo falso se erosiona, todo se convertirá en falso. No podremos creer nada. Esa es una de las citas que pondrá en este artículo. Hay algunos puntos que quiero destacar. OpenAI ha intentado equilibrar su afán por ser los primeros y dar hype a sus desarrollos de inteligencia artificial sin acelerar esos peligros, evitar que DALL-E se utilice para crear desinformación. Por ejemplo, OpenAI prohíbe las imágenes de los famosos o políticos. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, así que Sam Altman, Elon Musk y otro hombre fueron los fundadores de OpenAI. Salman sigue al mando, justificaron la decisión de liberar DALL-E al público como un paso esencial para desarrollar la tecnología de forma segura. Hay que aprender del contacto con la realidad, dijo Altman. Lo que los usuarios quieren hacer con ella, la forma en que se rompe. Así que básicamente lo que han hecho, esta es la discusión que se está produciendo en la inteligencia artificial en este momento. ¿Qué parámetros de protección existen? Muchos de estos generadores de texto a imagen no tienen ninguna. Así que tienes esta lucha libertaria de ponemos filtros en nuestro equipo, tenemos protecciones o simplemente confiamos en el público. Se lo damos al público y cuando las cosas vayan mal, lo arreglamos. Y este es el argumento. ¿Cómo se regulan estas cosas? Y este es el mismo argumento si tú estás manteniendo un ojo en lo que está sucediendo con Twitter en este momento con Elon Musk. Ha entrado y ha comprado esa empresa debido al problema con
con la gestión de la desinformación. Tiene un nombre que no me llama la atención. Brendan. De todos modos, lo has mencionado, no veo ninguna diferencia entre gestionar el arte digital y gestionar el discurso en los medios sociales. Y has mencionado Twitter, no es el mismo principio. Así que, en un sentido, aquí están tratando de resolverlo, de hacerlo seguro en el mundo del arte digital para que no creen imágenes falsas. Y sin embargo, realmente no han hecho un buen trabajo en la gestión de las palabras en los últimos 10 años. Es el mismo principio. Solo tienen que centrarse también en las palabras que se han pronunciado. Sí, estamos siguiendo exactamente, estamos siguiendo el desarrollo de alguna de estas tecnologías de inteligencia artificial este año. Pero esto es DALL-E 2. Eventualmente discutiremos las nuevas cajas de chat, texto al lenguaje, y cuando no hay restricciones en eso, ¿cuáles son las posibilidades para la desinformación? Así que esto parece... Es como si fuera la caja de Pandora, como si esto estuviera fuera de control. Aún no lo hemos visto, en realidad aún no lo hemos visto. Cuando lanzan algo como esto, como DALL-E 2 y el chatbox GPT-3, del que aún no hemos hablado, significa que no estamos escuchando lo que en realidad aún está en desarrollo. El año que viene será DALL-E 3 y será Chatbox 4, lo que depara 2023 en inteligencia artificial ya está en desarrollo. Y la gente que lo ha visto ha quedado maravillada. Salen pensando que es magia. Lo que estamos viendo son casi prototipos y los prototipos nos cautivan. Pero dicen que los próximos 12 meses inteligencia artificial van a traer mejoras asombrosas sobre lo que ya se ha puesto a disposición del consumo público. Así que estas son las cosas que han tenido que arreglar. Si además escribes abogado en DALL-E, adivina lo que obtienes. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestro problema? Catherine. Todos son hombres. Y todos, incluso hombres blancos. Y si escribes azafatas de aerolíneas, en realidad son todas mujeres asiáticas. Estos son los sesgos que hay en estos sistemas. ¿Y por qué están ahí? Debido a toda la información que se ha recogido y cargado. Es lo que ya está en la sociedad. No tiene sus propios prejuicios. Todos los sesgos, el sexismo que está en la sociedad se carga en estas máquinas. Así que tienes ese tipo de problemas. Permítame... tratar de encontrar un párrafo aquí. Oh, me gusta este. Un plato de sopa que parece un monstruo tejido con lana. Puede que hayas visto estos, pero hay muchos otros sitios. Solo estoy buscando un párrafo en particular. Creo que lo he pasado. Eso es molesto cuando sucede.
¿Te gusta la silla aguacate con fondo naranja? Es muy ingeniosa. No, debo encontrar este párrafo. Allá vamos, lo he encontrado. Cada evolución de la tecnología de la imagen ha introducido daños potenciales junto a una mayor eficiencia. Photoshop permitió la edición de precisión y la mejora de las fotos, pero también sirvió para distorsionar las imágenes corporales, especialmente entre las chicas, según demostraron los estudios. Más recientemente, los avances de la inteligencia artificial dieron lugar a falsificaciones profundas. Los deepfakes en realidad se inventaron en 2017 y se volvieron enormes y virales en 2018. Creo que en noviembre de 2017 fue el primer deepfake y luego 2018 cuando se hizo cargo, se hizo viral. Es un término amplio que abarca cualquier medio sintetizado por la inteligencia artificial, desde vídeos trucados en los que se ha colocado la cabeza de una persona en el cuerpo de otra, hasta fotografías sorprendentemente reales de personas que no existen. Cuando aparecieron por primera vez las deepfakes, los expertos advirtieron de que podrían utilizarse para socavar la política. Pero en los 5 años transcurridos desde entonces, la tecnología se ha utilizado sobre todo para victimizar a las mujeres creando pornografía deepfake sin su consentimiento, afirma Daniel Citron, profesor de Derecho en la Universidad de Virginia y autor del libro de próxima aparición The Fight for Privacy, la lucha por la privacidad. Tanto la falsificación profunda como los generadores de texto a imagen se basan en un método de entrenamiento de inteligencia artificial llamado aprendizaje profundo, que se basa en redes neuronales artificiales que imitan las neuronas del cerebro humano. Sin embargo, estos nuevos generadores de imágenes que permiten al usuario crear imágenes que pueden describir en inglés o editar imágenes cargadas se basan en grandes avances en la capacidad de la inteligencia artificial para procesar las formas en que los humanos hablan y se comunican de forma natural, incluido el trabajo pionero de OpenAI. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que todas estas imágenes son la forma en que nos comunicamos naturalmente, cómo interactuamos entre nosotros, la forma en que se etiquetan y suben estas imágenes es tomar todos estos prejuicios naturales que existen en la sociedad y ponerlos en estas máquinas. Al principio estaban muy preocupados, como decía el artículo, por cómo afectaría esto a la política, pero el 95% de los deepfakes son en realidad pornografía. Ahora, hay una diferencia entre deepfakes y estos DALL-E. Los deepfakes han existido desde el 2017 y es Photoshop. Tomar una cabeza, ponerla en otro cuerpo y etcétera. Y más o menos se nota. Pero con este generador de imágenes, al principio no permitían usar las caras de la gente, sobre todo los famosos, pero ahora es esclavo abierto. Puedes usar a cualquiera, cualquier cuerpo, cualquier nombre. El ordenador sacará ese nombre de su memoria, de su banco de datos, y creará una imagen de esa persona con las instrucciones que le des a esa máquina. Así que con deepfakes en 2018 y lo que vimos fue toda esta pornografía que rodeaba a Scarlett Johansson y todo el maquismo masculino era un Nicolas Cage. Has tenido 2 celebridades que se utilizaron mucho en deepfakes. Uno era pornografía, uno era todo Action Man. Esto ha llevado eso a otro nivel. Porque la claridad de la imagen es cada vez mejor y puedes ponerlos en cualquier situación. Así que vemos cómo esto está afectando a las mujeres en particular. Todo tipo de restricciones se han levantado y luego está este argumento. Los líderes de un
generador en particular, se llama Midjourney, han dicho que hay un enfoque paternalista de no confiar en los usuarios. Dicen, no queremos tener controles y equilibrios en nuestra máquina, queremos confiar en los usuarios. Y siendo la naturaleza humana lo que es, se utiliza para el peor de tipo de cosas. ¿Cómo ocurre esto? Aún no hemos analizado el chatbot. Si la inteligencia artificial va a dirigir grandes partes de nuestras vidas y ya está en todas partes, ¿cuáles son las implicaciones si la mayoría de los desarrolladores, los directores generales, los programadores, etcétera, cómo nos afecta si la mayoría de las personas involucradas en la inteligencia artificial son en realidad hombres? Los fundadores de startups son todos hombres. ¿Cómo afecta eso a esta tecnología? ¿Cómo funciona mal esta tecnología? Supongo que es la pregunta con la que terminaremos. Así que en 2018 había un grupo de 3 periodistas, 3 mujeres periodistas de NPR. Eso equivale a nuestro ABC. Y fundaron una empresa startup. Ahora, las startups son empresas que están en las primeras fases de funcionamiento. Tienes una idea, tienes algo de tecnología detrás y ahora necesitas financiarla. Comenzaron esta empresa de startup y están buscando financiación. Y lo que quieren crear es un tipo de asistente virtual. Y si has oído hablar de Siri, que es el asistente de Apple, este es otro asistente, pero lo que pretenden es crear un asistente que ayude a bibliotecarios de museos, estudiantes, a disponer de datos más fiables sobre las mujeres. Esa es la idea de este asistente. En 2018 están investigando y pasan el verano con Topcoder. Topcoder es una empresa de colaboración colectiva, de donde sacas todas las imágenes, toda la información para poner en estas máquinas. Vas a empresas de colaboración colectiva. Hay datos que están disponibles para todo el mundo. Son fuentes de datos públicas y es lo que todas las tecnologías de inteligencia artificial usan para crear sus inventos, para comenzar su tecnología. Tienen que acceder a estas fuentes públicas de datos y lo que han encontrado, si nos fijamos en uno, por ejemplo, fueron a Wikipedia. Y si miras allí, Wikipedia es una fuente de datos pública y conectado con Wikipedia está también Wikidata. Entraron en esta fuente y lo que encontraron fue que la mayoría de los términos masculinos en Wikipedia, lo que usamos muy a menudo, todos los términos masculinos están asociados con la ciencia y los términos femeninos están asociados con las artes. Había una clara distinción en Wikipedia sobre el sesgo de género en los datos wiki en particular. Hay otro conjunto de datos públicos llamado Pantheon. Pantheon recoge 70.000 biografías de personajes famosos. Y si quieres una biografía sobre algo, puedes ir a Google o a Wikipedia o a Pantheon. Y no es una de las más conocidas, pero la gente que investiga conoce Pantheon. Entonces, 70.000 biografías. Filtraron las mujeres en ocupaciones de figuras públicas remontándose al año 3500 a.C. Y lo que encontraron, la visualización en Pantheon, las imágenes y las descripciones de las mujeres
en Pantheon ilustran que la principal ocupación de las mujeres en los últimos 5.000 años es el modelaje y la actuación pornográfica. Y no me estoy inventando esto. Estos son los datos que han sacado de estos recursos públicos. Y hay otro recurso público que entonces ha sido retirado y que fue creado por el MIT. Por lo tanto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la universidad tecnológica número 1 en el mundo, comenzaron su propia base de datos pública y la llamaron 80 millones de imágenes diminutas. Y ese es el nombre, 80 millones de imágenes diminutas, porque estaban subiendo 80 millones de imágenes diminutas. Sin embargo, lo que encontraron fue que, verás, todo se etiqueta, subes una imagen y tiene que tener una descripción. Y cuando entraron en todas las descripciones de estas mujeres, fueron llamadas prostitutas o la palabra con C. Todo este tipo de nombres, platinadas y rubias, con un problema tan grande que no podían arreglarlo. Simplemente desecharon todo el asunto. Porque volver atrás y desetiquetar esas cosas o reetiquetarlas era imposible. Entiendan que no son los investigadores. Donde todo el ejercicio salió mal fue que no tenían la capacidad de escanear todo para tamizar todo el material. Todo se subió sin supervisión. No pudieron filtrarlo ni controlarlo lo suficiente. Gente con buenas intenciones está subiendo toda esta información, todos estos datos que están en ordenadores y libros e enciclopedias desde hace miles de años. Por mucho tiempo que se tenga, la información que se sube está tan impregnada de sexismo que no se puede filtrar en estos recursos de datos. Todos estos datos son los que se están cargando en estas nuevas inteligencias artificiales. No es que se esté programando a propósito. Sabemos que el sexismo es la forma más larga, profunda, peor y fundamental de discriminación. Esa es la información que está ahí fuera. Y si transfieres toda esa información a las máquinas, no puedes deshacerte de ella a menos que vuelvas a revisar todos esos datos y los vuelvas a reetiquetar. Y eso es simplemente imposible. El MIT simplemente se rindió y lo desechó. Así que la razón por la que tenemos DALL-E y la razón por la que tenemos muchos de estos generadores de imágenes es por el trabajo de una mujer en particular, y ella es una científica brillante, Fay Faley. En 2014 lo introdujeron y se llama, siempre digo mal el nombre, quiero decir Internet, pero no es Internet. Fue una revolución de la inteligencia artificial. Lo siento, no es 2014, esto es 2012. Y esto comienza esta primavera de la inteligencia artificial. Y ella tuvo la idea de construir un recurso visual gigante, porque dijo, si la inteligencia artificial va a ser inteligente, solo necesita tener datos, necesita tener la mayor cantidad de información cargada en ella. Y se pusieron a hacer eso. Estoy tratando de encontrar el nombre de eso. Se me escapa. Oh, no. ImageNet, así es como se llama, ImageNet. Querían todos los objetos del mundo cargados en el ordenador. Puedes imaginarte la tarea que es. Pasaron horas, días, meses, un par de años haciéndolo. Cuando se dieron cuenta no podían hacerlo todo.
lo subcontrataron. Hay una empresa de subcontratación llamada Amazon Turk y muchas empresas lo usan. Básicamente puedes estar viviendo en el mundo, en cualquier parte del mundo, y te pagan una miseria, pero te pagan por hacer estos trabajos muy serviles, como cargar datos. Tienen 50.000 personas en todo el mundo para cargar todos estos objetos en la ImageNet. Y luego había dos personas, un investigador y un periodista, que querían demostrar los peligros de la inteligencia artificial. Inventaron un juego llamado la ruleta de ImageNet y despegó a través de Internet. Y lo que has hecho fue subir un selfie a ImageNet y conseguir que ImageNet te categorizara. Y las categorías que regresaron están llenas de sexismo. Lo que encontraron no era solo problemático, era ofensivo, muy ofensivo. Y también era racista. Pero las mujeres fueron etiquetadas de todo, desde animadoras, rubias, platinadas, hasta prostitutas, mujeres rameras, desaliñadas y slatins. Y no he oído la palabra slatins en años. Pero esto era lo que se etiquetaba en estas imágenes. Así que lo que han tenido que hacer se llama debiasing. Tienen que revisar todo este material y eliminar los sesgos, lo cual es un trabajo enorme. ¿Cuál es el problema con la inteligencia artificial? Uno de los problemas es que para que sea eficaz, tiene que tener toneladas de información, ya sea visual o lingüística. Y la razón por la que la inteligencia artificial se está volviendo más inteligente es que los ordenadores son cada vez más rápidos y la cantidad de información que les llega aumenta exponencialmente. Porque creen que si les metemos más información, hacemos los ordenadores más rápidos, tenemos una máquina inteligente. El problema es que todos estos datos tienen todos esos años de sexismo incrustado en ellos. Hay dos ejemplos con los que probablemente estés familiarizado. Uno es Google. Querían utilizar la inteligencia artificial para emplear a la gente. Así que tú enviarías un resumen y tu currículum y en lugar de tener a la gente revisando los documentos, te puedes imaginar, Google es una empresa enorme, reciben decenas de miles de solicitantes al año, todo el mundo quiere trabajar en Google y es muy difícil conseguir que te pongan en la puerta. Desarrollan esta inteligencia artificial y el problema es que la inteligencia artificial trabajaba con los datos y los datos decían que la mayoría de las personas que trabajaban para Google durante todos estos años han sido hombres y que cuando entraban en los currículums, si veían algo que indicara que la persona era mujer, se descartaba. Y este fue... Sí. Este fue un artículo de Reuters del año 2018. Amazon desechó la herramienta secreta de reclutamiento de inteligencia artificial que mostró sesgo contra las mujeres. Esto también llegó a los principales medios de comunicación. Los especialistas en aprendizaje automático descubrieron un gran problema. A su nuevo motor de reclutamiento no le gustaban las mujeres. Y luego pasa a explicar por qué. Y tuvieron que desecharlo. Creo que tienen otro, Device. Todo tiene sesgo, tiene que ser eliminado. El otro fue en 2014. Si alguna vez has visto a Apple lanzar un producto, es un gran evento. Es posible que hayas visto a Steve Jobs cuando él estaba vivo. Él estaría en el escenario con grandes pantallas. En 2014 no es Steve Jobs, es uno de los directores. Y aquí está.
Wired es una revista de tecnología. La próxima aplicación de salud de Apple es el comienzo de algo enorme. Apple está a punto de lanzar una aplicación de seguimiento de la salud llamada HealthBook. Es una noticia fantástica para todos los creadores de aplicaciones que han estado luchando por conseguir que la gente utilice aplicaciones de seguimiento de la forma física. He aquí por qué. ¿Qué va a hacer? Va a controlar todos tus signos vitales, tu consumo de sal, toda esta increíble aplicación que iba a estar en tu iPhone o en tu reloj. ¿Y qué podría salir mal? Se lanzó en el año 2014. ¿Y alguien recuerda qué es lo que salió mal? Rastreaba tu peso, tus condiciones médicas, tu presión arterial alta, tu diabetes, el consumo de sal. ¿Qué es lo que no hizo? ¿Alguien lo recuerda? Recibieron muchas críticas por esto. La mitad de la población mundial tiene un ciclo menstrual. No se registra en absoluto en su aplicación de salud. Todo lo demás está allí. Tuvieron que tirar y tuvieron que ajustar, etc. Pero ¿por qué no estaba allí? ¿Fueron estas personas solo totalmente ajeno a lo que están haciendo? Es que están trabajando en los datos, acuden a estas fuentes de datos y todo está innatamente impregnado de sexismo. Y tienen que volver atrás y eliminar estos sesgos. Cuando estamos hablando de generadores de imágenes, de imagen a texto, y tal vez la próxima vez hablaremos de los generadores de texto a lenguaje, que es la última gran cosa que va a ser un gran problema en el año 2023 y llegando a las próximas elecciones. La información que se ha cargado para crear estos programas es defectuosa desde el principio. Es increíble lo que puedan hacer, pero es problemático. Brendan. Así que debias, la eliminación del sesgo, es intentar aportar igualdad. Supongo que es eso lo que significaría. ¿Estás de acuerdo con eso? Tienes esta batalla entre quien quiera que esté impulsando esta tecnología de la inteligencia artificial, si están priorizando la libertad sobre la igualdad. Ya puedes ver que si es una empresa o un gobierno, necesitas una gran empresa, una gran base de empleados, un gran gobierno para gestionar la igualdad, para traer la igualdad. Y si estás trayendo la libertad para reducir costes, no te estarías preocupando de eliminar sesgo ni nada. Así que tienes un gran problema. Es la nueva frontera de la guerra de discursos. La está elevando a otro nivel. Y todo esto está sucediendo ahora con estos nuevos chatbots. El texto a imagen, eso es divertido, pero ninguno de nosotros realmente no jugaría con este tipo de cosas. Y lo que veremos la próxima vez son estos generadores de lenguaje, y esto es un cambio de juego. Y eliminar el sesgo es un trabajo minucioso, es mucho más fácil cargarlo todo. Pero si tienes que volver atrás y reetiquetar, y estos algoritmos se establecen. Las máquinas no están pensando, las máquinas no tienen valores, no son parciales, pero esos algoritmos se establecen. Y luego tienes las discusiones entre los creadores, como así como Elon Musk y la discusión sobre los moderadores de contenido.
Vamos a despedir a todos los moderadores de contenido y vamos a dar a todos la libertad y la libertad de hacer lo que les plazca. Y esa es la lucha que hay entre los creadores en este momento. Si se regula, ¿quién lo hará? Habrá gente de derechas que dirá, no queremos nada que ayude a una persona a explorar su propia sexualidad. No queremos nada de eso. Están en la derecha queriendo regular. Y luego tienes a la izquierda diciendo, sin regulaciones, libertad, libertad. Y luego en la corte, en el medio, es solo un lío. Y cuando pensamos en lo que tenemos que temer de la inteligencia artificial, son las dos cosas que este movimiento ha reconocido. Una es el sexismo y la dos es la desinformación. Y eso es lo que promoverá, especialmente a medida que avanzamos hacia el año 2023. Lo que hemos visto salir este año es, por maravillosos que sean, son prototipos de lo que vienen a la vuelta de la esquina. Ya están planeando sus grandes lanzamientos en los próximos generadores de lenguaje. Lo que los hace mejores es simplemente más datos, más fotos, más imágenes. Lo que saldrá el año que viene aparentemente tendrá 500 veces más imágenes. Y eso es mucho si pensamos que hay cientos de miles de millones de imágenes. Perdón, debería decir cientos de miles de millones de palabras en estos ordenadores. Y van a aumentar eso en 500 y eso es mucho. Josephine. Estaba pensando en la enormidad, la escala de sexismo que se ha cargado en estas bases de datos o en las fuentes. Y pensando en un mensaje, y a medida que nos acercamos a la ley dominical, es bastante aterrador. No solo se propaga de persona a persona, sino a través de Internet. Y es tan rápido. La velocidad a la que viaja es enorme. Así que necesitamos entender las parábolas, porque las parábolas nos van a proteger. Será nuestra metodología cuando probemos si algo es verdadero o falso, verdad o error. Nuestra metodología de las parábolas será cada vez más importante, pero también hay que entender que en el mundo también se está luchando. No somos los únicos diciendo y mirando analogías y reconociendo lo que es inteligente o no. Estamos observando la lucha en el mundo. Y está reflejando la lucha dentro del adventismo también. Se trata de disipar lo que no hay que temer de la inteligencia artificial, de abrazar lo que no hay que temer, pero también reconocer los grandes problemas que se están creando, especialmente si vamos a entrar en la ley dominical. Podemos asombrarnos de su nivel de desinformación y de su brillantez. Podemos estar un poco... Podemos estar un poco asombrados, pero al mismo tiempo tenemos las herramientas. ¿Brendan? Solo con lo que acabas de hablar en los últimos 20 minutos, la escala para eliminar el sesgo de los datos que se están cargando es casi como te pones al día ahora para eliminar el sesgo. Es casi ahora perpetuando el sesgo. Está corriendo. ¿Cómo te pones al día?
No lo entiendo. ¿Cómo se modera el contenido de ese nivel de datos? ¿No se está perpetuando el sexismo? ¿Y está integrando en el sistema y en los algoritmos? No veo cómo se puede arreglar. ¿Cuántas horas harían falta para corregir el sesgo en los niveles de los que acabas de hablar? Mi mente ni siquiera puede comprender lo que costaría arreglar ese problema. Por lo tanto, se perpetuaría. No se puede arreglar. Por lo que puedes ver artículos en nuestros nuevos servicios. Se publican artículos sobre los esfuerzos para eliminar el sexismo de la medicina. Y hay tanta inteligencia artificial utilizada de buenas maneras. Tú sabes, para diagnosticar y tratar, etcétera. Pero incluso todas esas cosas se han visto afectadas por los datos que se cargan en ellas. Podríamos tener Media Broadcast o la emisión de Midnight Watch llena de artículos todos los días. Si estás viendo, y estoy segura de que todos ustedes lo hacen, y solo mirando los titulares, siempre hay estas cosas que aparecen. Y es sorprendente con qué frecuencia la inteligencia artificial está detrás de ellos. El mundo está dirigido por ella hoy en día. Así que no puede evitar verse afectada, no es malo en sí mismo, pero es la información durante miles de años y especialmente desde la era industrial que se ha cargado. La información sobre las mujeres ha sido limitada. Simplemente no la ha habido, nadie se ha molestado. Sabemos que se han hecho esos estudios. Incluso puede que no sea información negativa, simplemente puede que no sea mucha información. Igual que en Wikipedia, había un artículo que me envió mi mamá, no sé si fue este año o el año pasado, y era una mujer de Ballarat o de Bendigo que todos los días sube una historia de una mujer a Wikipedia, porque es bien sabido lo desequilibrada que está Wikipedia en cuanto a biografías de mujeres. Muy poco sobre mujeres científicas en un campo concreto, así que ella pone su granito de arena para corregirlo. Y eso se ha convertido en noticias. Y estas cosas no deberían sorprendernos. Pero entonces tenemos que sentarnos y reconocer que esos son todos los datos, ya sea datos de Wiki o Fantion, que están siendo obtenidos y utilizados para esta inteligencia artificial. Especialmente si usas algo como Amazon Turk. 50.000 personas de todo el mundo, sus puntos de vista sobre la política, la cultura, el sexo, van a afectar la forma en que van a etiquetar estas cosas a medida que se cargan. Pero si quieres crear algo inteligente, tienes que poner tanta información como sea posible. Espero que te sientas inspirado o inspirada en el sentido de lo maravilloso que es nuestro cerebro, que no tenemos que ser abogados de Filadelfia o científicos de cohetes, pero sí tenemos que entender las parábolas. Y si podemos hacer analogías, entonces eso es un signo de verdadera inteligencia. Y cuando podemos releer eso, cuando podemos ver esas similitudes y hacer aplicaciones, eso es en lo que estamos siendo examinados y probados. Eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer a los discípulos, a los judíos en su tiempo. Y divide cómo Dios está usando las parábolas para tratar de alinear a su pueblo con Él mismo. Va a dividir. Es el trabajo del Evangelio eterno. Tenemos un problema de alineación. La Iglesia de Dios tiene un problema de alineación. El mundo tiene un problema de alineación. Solo estamos mirando los acontecimientos externos. Entonces, Brendan, ¿algo más que quieras añadir? No, gracias. ¿Te gustaría concluir con una oración? Claro.
Hopefully it doesn't break. Esperemos que no se rompa. If everyone Si todos pudieran inclinar la cabeza. Querido Dios del cielo, thank you for, te damos gracias por este sábado. Thank you for the things we've Te damos gracias por las cosas que hemos aprendido. Ayúdanos a volver a los fundamentos con nuestra metodología. Solo la gratitud que tenemos por haber aprendido estas cosas, ayúdanos a repasar, a practicar y a entender lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo. Acompáñanos mientras descansamos. Por favor, sé con nuestros líderes, especialmente en este momento. Te damos las gracias por todas tus bendiciones. Te agradecemos por traernos de vuelta en línea contigo. Ayúdanos con ese trabajo individualmente y ayúdanos a ser una buena influencia para aquellos con los que entramos en contacto. Señor, te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén.